¿De qué va a hablar? A ver, un poquito. No sé qué hizo. Bueno, buenas tardes, compañeras. ¿Cómo les va? El título dice que el taller, esta charla que yo coordino, es de derechos humanos de personas mayores. ¿Cuántas somos acá? 11, ¿no? Hola. Sí, somos 11, somos. Sí. Marita, si vos me permites, ¿te parece que hagamos esta charla interactuada, en diálogo, en conversatorio? Sí, por Eh, supuesto. Bien. Bueno, yo les invito a que hagamos una especie de conversatorios entre todas, nos presentemos y después, bueno, hacemos el abordaje sobre los derechos de la convención, que ayer fue una fecha importante en dos sentidos y eso quiero que hablemos después. Puede ser que nos presentemos primero y después ya entremos más de lleno al tema que nos convoca. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, empiezo a presentarme yo. Yo soy abogada, soy de Córdoba. Ya hace más o menos 14 años estoy en el tema de derechos de personas mayores, a raíz de un caso en especial que me tocó y desde entonces, bueno, hasta la fecha estoy abocada al tema de personas mayores, además que ejerzo obviamente en las en las otras especialidades. En el año 2015 fundé la Comisión Especializada de Derechos Humanos de Personas Mayores en el Colegio de Abogados, presidiendo hasta el año pasado la comisión. Y después hice una maestría del Derecho a la Vejez, que la da la doctora Isolina Dabove, no sé si la han sentido nombrar, la Isolina. Ella da esta maestría en la Facultad de Derecho de Córdoba. Bueno, me está faltando nada más que rendir la tesis y ya terminaría, o sea, por ahora soy maestranda nada más, nada más. Esto de mi parte. Y bueno, cuéntenme ustedes, a ver, veamos acá quiénes son, levanten la mano, abren el micrófono y vayan presentándose, ¿puede ser? Bueno, yo voy a empezar, ya que no se escuchan otras interesadas en comenzar. Bueno, nada, soy una señora mayor, adulta mayor, que vivo, bueno, creo que vivimos en un país donde los derechos humanos están en la Constitución, sobre todo en estos tiempos, y se niegan, se anulan, se olvidan, se tapan, en estos tiempos especialmente. Me toca vivir en el cotidiano, digo, como madre, abuela, veo al interior de la familia inclusive y en el cotidiano en la calle, sin pertenecer a ninguna en particular organismo en defensa de los derechos, o sí, porque también actúo en la Revolución de las Viejas, que trabajamos por los derechos aunque soy novata también en la Revolución de las Viejas, así que no quiero tampoco nombrarlo como que estoy ahí con una gran trayectoria, simplemente estoy ingresando también y es una punta en la que obviamente se habla, se trabaja y se piensa, porque bueno, uno ve, vive en forma personal qué pasa con los derechos de las viejas, de los viejos. No quiero ofender a nadie, me pareció ver por ahí a un señor, por eso digo, pero siempre me gusta hablar de las viejas y lo digo con cariño, así que yo no hablo de adultas mayores, hablo con cariño de las viejas.
Y bueno, y también me toca tener una tía de 103 años y viví y ver lo que pasa cuando tenés muchos años, qué pasa con tus derechos y qué pasa con lo que la Constitución considera y lo que cada familia puede hacer. Y bueno, desde todos esos lados muy sencillos, muy simples de la vida cotidiana, me pareció muy interesante estar aquí, sumarme y entender un poco toda la problemática de los derechos de las personas mayores. Bueno, muchas gracias, Adriana. Después volvemos con algún otro aporte que quieras hacer. ¿Quién más está? A ver, pregunto yo o ustedes mismas. Evi, veo a Evi, Adriana le habló, Claudia. Bueno, ¿quién más sigue? Hola. Evi. Listo. Evi. Evi. Sí, Evi, te escuchamos. ¿Ahora me escuchan? Sí, ahí está. Ahí Sí. está, perfecto. Bueno, hola, ¿cómo estás, Gladys? Un gusto conocerte. Saludo a todas las compañeras. Bueno, mi nombre es Eva. Vivo en el conurbano, en Caseros, partido de 3 de febrero. Y me interesa enormemente el tema de los derechos humanos, de la convención y de las leyes en general. Creo que el marco legal siempre es bueno conocerlo. A veces reclamamos y pedimos una ley. La ley está, no la conocemos, no sabemos cómo acercarnos. El acceso a la justicia también es muy importante. Así que bueno, muchas gracias por esta tarde de charla. No, gracias a ustedes, a vos, Evi, a todas las demás que estemos presentes. Creo que estamos acá porque nos interesa de igual manera. Después seguimos, a ver quién más. Claudia. Sí, Claudia. Sí, yo, Claudia. bueno, yo soy Claudia de Pablo Podestá, 3 de febrero, estoy cerca de Caseros, qué sé yo, media hora, 20 minutos. El tema me interesa para conocer los derechos de las personas mayores, más grandes, porque todo el mundo habla desde el desconocimiento y hay mucho desconocimiento. Yo soy el ejemplo de eso, y eso que a mí me encanta leer y me encanta, pero bueno, me parece un tema interesante este. Todos los talleres son interesantes, pero este también conocer más, conocer las leyes que están, simplemente no, yo no las conozco. Bien, pero bueno. Estrella. Estrella o María Acá Susana. estoy, acá estoy. Yo soy Lucía, en el Zoom soy Estrella. Bien. Yo nací en Lanús y vivo en Banfield, partido de Lomas de Zamora. Yo me anoté en el curso, en el tallercito este, porque quiero saber cuáles son mis derechos, porque no lo sé y quiero poder defenderme. Así que gracias por dar la clase esta. Fue Gracias, cortita. Gracias. ¿Cómo quieres que te llame? ¿Como Estrella o Yo como digo Estrella porque en todos los grupos me dicen Estrella. Como Estrella? vos quieras, como te salga, no tengo drama, yo contesto. Como Estrella es más fácil, entonces así Sí, como sí. leer y la... Bueno, ¿quién sigue? Hola, ¿me Laura. escuchan? Sí, Laura. Hola, buenas tardes. Hola, Gladys. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, soy Laura, también de Caseros. Somos amigas con Eva y compartimos intereses y grupos. Ah, Eh, y a las dos nos interesa mucho el tema de los derechos humanos de los viejos, porque somos viejas y nos interesa hablar por nosotras, que seamos nosotras las que nos ocupamos y las que hablamos y las que decimos qué es lo que queremos y para saber qué es lo que uno quiere y qué es lo que se puede hacer, tenemos que saber cuáles son nuestros derechos, conocer la convención y difundirla, básicamente, para que todos estén en las mismas condiciones.
pero que no sean los jóvenes los que hablan por nosotros, que seamos nosotros nuestra propia voz. Bueno, por esto estamos hoy acá con ustedes. Gracias. Gracias, gracias, Laura. Y sí, es importante eh, ser vos siempre de sí misma, ¿no? ¿Quién sigue? Cristina, a ver cómo sigue acá. María Susana. Hola, soy Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, veo que me parece que hasta aquí soy la única que vive más lejos. Soy de Mendoza y recientemente jubilada. No sé cómo tomarlo justo en este momento de su ley, por decir algo, y no malas palabras, justo durante el negacionismo y demás. Entonces, bueno, tendremos que levantar desde vaya a saber dónde, nuevamente, los derechos humanos para empezar en general y específicamente los nuestros en particular. Así que bueno, estoy acá también para aprender un montón y para que entre todas interactuemos y veamos cómo sigue esto, porque así a ver si tiene que ver con que los miércoles los dejen a ustedes de apalear allá, ¿no? Acá no puedo decir felizmente, no sería la ocasión, acá es terrible por cuánto ganó, con lo cual mi provincia siempre ha sido gorila y acá todavía no nos golpean. Pero bueno, eso digo, para ver si al menos dejan de golpearlos, ¿no? Bueno, para eso estoy. Gracias. Gracias, Cristina. ¿Quién sigue? Así nos vamos Yo, con... Sí, a María ver, Susana, María hola, Susana. ¿cómo ¿Cómo están? estás? Sí. Eh, Hola, hola a todas, yo soy de Cava, de Villa del Parque, así que bastante cercana con las compañeras de Caseros. Estoy en la Revolución de las Viejas desde que se inició, y después cortó todo la pandemia, o cortaron muchísimas cosas, y ahora siento como que necesito un, un grupo que me esclarezca, no solamente en los derechos, sino también en ver cómo se puede llegar a una sociedad que no nos está respetando. Por ahí no lo creo que lo que hace falta no son tanto leyes como una cultura de respeto que no tenemos en nuestra sociedad. Y es muy angustiante esto. Hay mucha falta de conciencia con respecto, me parece, a la posición de los viejos. Y bueno, necesito el apoyo de ustedes y aprender con ustedes. Gracias a María Susana. María Susana, o te dicen María. Me pongo María Susana porque Susana somos así a pilones, ¿viste? Entonces, normalmente soy Susana. Es raro que en este grupo sea la única Susana. Generalmente somos, las Susanas viejas somos muchas, pero con Susana alcanza, como quiera. Bueno, y acá falta Jacqueline, Sara, Mónica. ¿Te parece? ¿Alguien más? Bueno, mi nombre es Jacqueline, ¿se escucha bien ahí, no? Sí, bien. Mira, yo el año pasado, cuando me recibí de vieja ya con diplomada, digamos con el carnet, estaba cursando el Conservatorio Manuel de Falla y la verdad que el trato no era muy amigable. En una de las clases el profesor me preguntó, no sé si se viene a poner el nombre del conservatorio, pero bueno, me preguntó cuál era mi proyección, que tenían que saber cuál era mi proyección, le iban, yo qué sé, preguntando a los alumnos y a
a mí me causó mucha gracia, ¿no? Porque yo sé que no voy a ser Marta Argerich, ni que voy a llegar a tocar en el Colón. Era un disfrute personal. Y bueno, surgieron un montón de situaciones después, la hago breve, y decidí abandonar. Y tuve la bendición de que yo colaboraba con la cooperadora, entonces, como me necesitaban, creo, un día me llama el vicerrector y otros compañeros y me empiezan a decir que yo tenía derecho de estar ahí, que me estaban haciendo un bullying por mi edad, pero que yo tenía derecho. Bueno, esto lo cuento, es mucho más largo, pero la cuestión es que volví a cursar gracias a que yo no escribí una carta ni hice un gran escándalo, pero lo manifesté. De alguna manera no me quedé callada. Y ahí aprendí qué importante es que más allá de cómo nos están tratando en nuestra sociedad, como algo que se saca, que se pone, que se corre, incluso dentro de nuestra familia, em, no hacernos cargo de esa ubicación. Entonces me parece que es un cambio de mirada, primero también fundamentalmente de presencia interna, de no creernos el discurso y poder ubicarnos en otro lugar. Así que estoy súper interesada en tener una red de amigas muy revolucionarias y viejas como yo, que no nos queremos quedar tiradas como un paquete. Me parece fantástico todo lo que dijiste. Y bueno, sucede estas cosas. Es común y son normalizadas encima. A ver, Sara, ¿quién más? Mónica. Sara. Hola, buenas tardes, chicas. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, mi nombre es Sara Vizgarra, soy del distrito de Marcos Paz, soy presidenta de una asociación civil, Haciendo Huellas, que trabajamos con problemáticas de violencia, y bueno, y con familias también, así que nos atraviesa todas las edades. Ustedes saben que la violencia, sabemos que no solamente es una edad, sino que hay distintas edades y distintos tipos de violencia, ¿no? Entonces, obviamente trabajamos con distintas edades. Eh, Soy jubilada hace 7 años y estoy estudiando la licenciatura en Trabajo Social en la Universidad de Moreno. Así que, bueno, para adelante, trabajando y obviamente, como decimos siempre, las leyes están, pero no todas tenemos acceso a las leyes. Entonces, obviamente, también escuchar otras campanas, otras situaciones de otras ciudades y para nutrirnos de conocimiento y ver cómo podemos ayudar a las personas de nuestro distrito y obviamente de otros también, porque como asociación, ustedes saben que las asociaciones civiles tenemos proyección a otras provincias, así que también articulamos con otras provincias, depende de las problemáticas. Eso, compañeras, y aprender. Qué lindo, qué bueno. Después nos contás un poco más de la asociación. Yo también les cuento, porque omití contarles que estoy en una asociación civil que se llama Dignidad y Derechos de Personas Mayores. O sea, también estamos en el marco de esta asociación. El objetivo es luchar contra la discriminación, la vejez o contra la vejez. Bueno, acá nos falta Mónica, Mónica que está presente Sí, y acá, sí, Mónica, ¿cómo acá estás? estoy. Hola, ¿cómo estás, Gadi? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. Yo soy Mónica Castagno, vivo acá en Córdoba Capital. Doy taller de estimulación cognitiva para los adultos mayores. Soy diplomada en liderazgo y conducción de equipos de trabajo. Y bueno, como les dije, quiero seguir aprendiendo y que podamos hacer efectivo todos los derechos y el buen trato
tratando de reflexionar un poco y poder hacer todo lo que podamos hacer a nuestro alcance. Que hagamos efectivo el buen trato y los derechos. Eso considero que podemos sacar a seguir aprendiendo sobre todo sobre los derechos y hacer como un cuestionario y yo poder trabajar con el adulto mayor defendiéndolos e informándoles sobre sus derechos que tanto se necesita. Perfecto, Mónica. Que estén informados. Esto en definitiva. Bien. Después retomamos la charla. Acá alguien está con el teléfono Samsung SM. ¿Quién es? ¿Quién está? Samsung. Patricia, ¿puede ser? Patricia, ¿tienes micrófono? Hola. Bueno, si puedes contestar. Estás muteada. Patricia. Me parece que es Patricia porque acá me contesta el celu que ha ingresado, pero bueno. Ahí me desmuteé. Ah, hola Patri. Hola, soy yo. Lo que pasa es que estuve intentando todo este tiempo entrar por la compu y me dice que mi compu no es 6 punto no sé cuánto y entonces, bueno, dije, para no perdérmelo, entro por el teléfono. Y no sabía cómo sacarle el micrófono, y es cuando lo achicas aparece el micrófono abajo. Sí. Bueno, Patricia, las compañeras acá se han presentado todas, son la mayoría de Buenos Aires, otra compañera de Mendoza y Mónica, que acaba de entrar, que es de Córdoba, y Patricia, que también es de Córdoba, y bueno, preséntate Patricia, con ella nos conocemos, pertenecemos a la misma asociación que les acabo de comentar recién, Dignidad y Derechos de Personas Mayores. Patricia. Sí, ¿me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Bueno, sí. Soy Patricia Triguero, soy Patricia Triguero, soy abogada, trabajé muchos años, casi 20, 25 años en Derecho de Familia y después entré a trabajar a PAMI y ahí me encontré con la dura realidad de los adultos mayores en Argentina y bueno, Gladys me invitó a participar de la asociación y me pareció una buena herramienta para poder trabajar, sobre todo es un grupo de abogadas que están trabajando a nivel del colegio de abogados y se están presentando amparos y cosas que me pareció bien interesante porque si hay algo que carecen los adultos mayores es el acceso a la justicia por razones económicas y por razones de falta de conocimiento también, ¿no? Bueno, eso. Terminó mi presentación. Vivo en Córdoba capital y hacemos una serie de actividades con los adultos mayores. En mi casa, los sábados, hacemos tai chi, que nos da un profe que también pertenece a la asociación, así que no es solamente la cuestión jurídica, sino que también vemos que cuando hablamos de dignidad, hablamos de actividades que hagan bien a la salud, a la recreación, al encontrarse con otros, al evitar soledades, ese tipo de cosas. Bien. Bueno. Yo creo que se presentaron todas, ¿verdad? ¿Sí? ¿Hay alguien que queda por ahí? Bueno. Chicas, viejas, como si no les molesta, para mí es un término común, yo lo uso normalmente, sí tengo cuidado cuando me expresan que no les agrada que las trate de vieja porque consideran que es algo despectivo. Trato de deconstruir que es que simplemente le han dado mala fama desde la cultura, de la sociedad, pero bueno,
respeto a veces ese término y termino usando la palabra persona mayor. O sea, somos personas mayores a partir de los 60 años, conforme a lo que ha dispuesto la Convención Interamericana sobre Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores. Si, eso porque no estamos viviendo en Argentina. Si estuviéramos viviendo en Costa Rica, todavía no seríamos legalmente personas mayores, porque ahí es a partir de los 65 años. En España también. Bueno, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar justamente de algo que ustedes introdujeron, de que se trata, derechos humanos, no es lo mismo que hablar de derechos de las personas, se trata de hablar de derechos humanos. Acá este es el punto de partida. Esto significa que hay un compromiso de los estados que han firmado tratados o convenciones, tratados que se obligan a todos esos países que lo firmaron a respetar, a garantizar, a prevenir situaciones de vulneración de los derechos humanos. Y en nuestra convención, que no son más que los que tiene la Constitución Nacional, pero se le da una diferencia, una especificación, teniendo en cuenta que este es uno de los grupos que pueden contener personas en situación de vulnerabilidad. O sea, es un colectivo que, donde la sociedad tiende a vulnerar sus derechos. Esta es una cuestión de la sociedad misma, de la cultura, de qué nos precede. Esa cultura va a variar de acuerdo a los lugares, pero sobre todo nosotros venimos desde una orientación occidental y desde una forma de vida y desde una aplicación de un modelo socioeconómico estatal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que pensar eso, porque hasta el 2023 teníamos un modelo de Estado que medianamente pretendía darle cumplimiento a los estándares que tiene la Convención, pretendía tutelar, garantizar los derechos que ahí están contenidos. Pero ¿qué pasó? Bueno, se ha modificado ese modelo. Se nos ha dicho bueno, que hay un modelo distinto, que hay un modelo complicado, que ese sería el que, bueno, va a tener crecimiento y que si hay alguna gota que pueda derramarse de esos beneficios, bueno, se podría mejorar condiciones de las personas, de los grupos vulnerables. Bueno, quien se cree eso, hasta hoy, lamentablemente son muchos, y en fin, como vivimos en un país democrático, hay que respetar la voluntad de la mayoría, pero bueno, hasta que diría, como dijo la presidenta de México, que en realidad la democracia la impone el pueblo. Y si acá el pueblo empieza a querer cambiar este modelo actual, yo creo que no es un golpe de Estado, no sé qué piensan ustedes, pero me parece que es el pueblo el que siempre impone las reglas de juego, debería al menos, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema de la convención, ¿ustedes saben en qué año y dónde se la elaboró y se la adhirió y en qué tiempo? ¿Desde cuándo tenemos una convención? ¿Quién lo sabe para interactuar de esta manera? Sí, tomo la palabra. La convención ¿Desde cuándo la ley? se incorpora al sistema judicial, a nuestra legislación, a través de la ley 27360 en el año 2017. Y a través de la ley 27700 adquiere rango constitucional. Hay una gerontóloga, Mónica Roqué, que ha trabajado muchísimo en la convención. E Isolina también hizo
un trabajo formidable. La verdad es que uno a veces, me imagino que lo mismo debe pasar con cada una de las convenciones sobre derechos humanos, pero en general, sobre todo, ¿no? Largo trabajo, mucha, eh, mucho desmenuzamiento, ¿no? Respecto de nosotros las personas mayores. Esto surge de la OEA, ahora en septiembre empiezan los trabajos para poder llevarla a nivel internacional, a Naciones Unidas, que a veces uno escucha muchas veces que dicen, pero ¿y para qué? Si no se puede aplicar o si no tiene alcance. Y la verdad que creo que es porque no conocemos ni siquiera el funcionamiento, qué se hace con una convención, cuándo se apela, por qué llegamos a esas instancias. Digo, por eso es tan importante este encuentro. Te lo agradezco, Gladys, de verdad. Bien, bueno, me alegra que manejes muy bien estos datos legislativos, porque es así, tal cual como lo dice Evi. Eh, Justamente este 15 de junio, la convención ha cumplido 10 años, que se celebró en el año 2015 en la OEA y en principio eh, fueron 35 países los que estuvieron presentes y fueron muy pocos los que la ratificaron. Ahora ya tenemos 12 países que han ratificado esta convención. ¿Y qué implica esta convención? Que decía en uno de los artículos últimos de la convención, dice que necesitaban más de 10 para que tengamos un comité de expertos a los fines de hacer el seguimiento del cumplimiento que cada estado tenía que hacer. Y ellos a su vez van a elaborar y van a denunciar la vulneración o violaciones de los derechos humanos que esté cometiendo cada estado. Por lo visto acá en estos tiempos se están vulnerando, se están violando la totalidad de la Convención Interamericana. No debe quedar un solo de esos derechos que esté ileso. Entonces, eso es importante, ahí lo dijimos entre todas, que desconocerlo es un grave error y conocerlo a todos esos derechos es una obligación, no solamente conocerlo, es una necesidad de ejercerlos para y difundirlos, porque de esa manera vamos a poder legitimar, que no es lo mismo que darle legalidad, sino legitimar a todo su articulado. La legitimación requiere que sea la población, la opinión pública la que exija que esta convención se aplique. Y bueno, y lo que yo veo en mis casos y resoluciones judiciales, que los jueces están ya leyendo, están aplicando, están mirando, pero todavía falta mucho, mucho, mucho más ahora que hay una contralegitimación de los derechos humanos, porque hay una arremetida bastante fuerte en tratar de desconocer todos los derechos humanos, ya sea a favor de las personas mayores, a favor de la discapacidad, a favor de la mujer. Ustedes vieron cómo es lo que está pasando. Entonces, es muy grave lo que nos están dejando, porque es un retroceso a todo aquello que se llegó a ganar o que el Estado empezó a reconocer, como dijo Ayevi, fue un trabajo de Isolina Dabove, un trabajo de Mónica Roqué, que ellos le han puesto todo ese conocimiento que ya lo tenían, pero además también debo reconocer, seguramente ustedes lo saben, cuándo empieza a que se instale a nivel internacional los derechos de las personas mayores, donde empieza a que esta temática esté agendada en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Alguien lo sabe? ¿Dónde comienza? ¿Quién es una de las personas que muy reconocida, pero ustedes se acuerdan? ¿Alguien se los contó? Porque hace mucho ya que estamos con esto. Bueno, si alguien no lo recuerda o no quiere intervenir, no importa. Esta lucha comienza allá por el año 1948,
1948, cuando acá en Argentina, que es un país de vanguardia de los derechos de la ancianidad, va a pedirle a la Organización de las Naciones Unidas que va a pedirle a las Naciones Unidas que agenden esta temática y que acá esa temática se incorpora en la Constitución de 1949, que luego fue abolida. Ahí están el plexo normativo reconociendo derechos específicos de las personas mayores. Bueno, pero Sí, pasemos a la Organización claro, de las Naciones Unidas. sí, disculpa que porque el decálogo de la ancianidad es conocido y se difunde, cada tanto aparece en las redes, pero no tenía idea que esto había llegado o se había propuesto en Naciones Unidas. Esa parte no la conocía, la verdad que... Claro. En ese año, en 1948, lo pidió Eva Duarte de Perón, a través de la fundación. Pidió y además hizo que se redactara y que luego pidió para que se incorporara a la Constitución. No solamente eso, sino que además pidió que se agende en la ONU esta temática, que se empiece a conversar, que se empiece Claro. a instalar en la sociedad. Pasaron 30 años, más o menos, hasta que la ONU recién tomó la iniciativa de hacer asambleas sobre el envejecimiento poblacional y así. Cada tanto hacían estas asambleas, pero bueno, quedaban ahí en asamblea. Nunca se habló de una convención como es la que tenemos acá en América. Y recién ahora, que es lo que vos dijiste también, recién ahora se ha dado el visto bueno a que comiencen los países a trabajar en una convención universal, como por ejemplo la de discapacidad, es una convención Claro, universal. claro. Bueno, esto es así. Entonces, ustedes verán que Argentina ha estado siempre de vanguardia con los derechos, siempre fue vanguardista. Y esto que llegamos acá con esta convención interamericana que se celebra en la OEA en el 2015, se trabajó desde el año 2009, primero con las reglas de Brasilia que ya estaban, hasta que por fin también fue Argentina, a partir del año 2009, que impulsa esta reunión y que luego finalmente o felizmente se la elabora y se la ratifica. Estados Unidos fue un Bueno, país... me gustaría, te interrumpo un poco porque me gustaría reafirmar aquí que siempre fueron gobiernos nacionales y populares los que fueron por esta lucha, porque si no decimos en Argentina, pasó, estuvimos llenos, plagados de gobiernos militares, llenos de gobiernos de derecha en los últimos años, hasta ahora mismo que ya es lo peor de lo peor, ya se quita el Estado de Derecho, uno siente en todos los ámbitos. Entonces me gustaría que no lo generalicemos, y perdón, que quiero que quede claro que siempre es de la mano de gobiernos nacionales y populares que se ha conquistado y avanzado lentamente, paso a paso, en medio de un mundo duro y difícil, ¿no? También. Sí, o sea, tienes razón, Adriana, lo que dices. Yo a veces por una cuestión de que no crean que esto es tener alguna subjetividad en cuanto a la información, quiero ser objetiva, pero las fechas son claras. Quien sabe un poquito de historia se va a dar cuenta en qué momento se reconocieron o se declararon derechos. O sea, un poco de ejercicio mental les dejo liberado para no darle toda la información, sino que también por ahí se pregunten en qué tiempo, quién estaban, con qué modelos estaba para que se reconozcan derechos, porque eso es a veces una cuestión de que la gente tiene que preguntarse. O sea, Sí, no darle todo, sino que la gente se pregunte. A no, ver, no solamente conviene, es necesario reafirmar quiénes mueven estos engranajes hacia los derechos, sobre todo hoy en día que hay un montón de gente dedicada a borrarlo con una gomita de borrar todo, que quede todo pasado por agua, todo da lo mismo aparentemente, o recargo las tintas en el lugar equivocado. Entonces, insisto, perdón, con que no es que quiera a favor o en contra de, quiero que quede claro a lo mejor esa generalización
no todo da lo mismo, hemos ido luchando hacia adelante y hacia atrás en nuestra historia todo el tiempo, ¿no? En cuestión de derechos desde ya, en cuestión de derechos de las personas mayores, obvio. Sí, es así, te agradezco, Adriana, porque eso es importante que de ustedes mismos también les salga estas aclaraciones, acotaciones, refuerzos en esta versión, porque de esa manera se dan cuenta que todas estamos manejando una información que es objetiva. Y luego requiere que cada uno lo corrobore, vaya a las fuentes y busque y bueno, ahí lo piense y reflexione estos momentos que no se hace comparación y se toman cuestiones así tan superficiales, ¿no? Si fuera por mí diría de una todo, pero pienso que la gente le tiene que nacer la pregunta para formularle la respuesta, y bueno, si no lo hay, le termino aclarando. En principio es eso, Adriana. Bueno, entonces ustedes se dan cuenta que en el año 2009 comienza Argentina de nuevo a impulsar algo tan potente como es la convención. Esta es una herramienta a nivel regional única en el mundo, no existe una como esta. Por eso la Convención Universal no sé cuándo la va a dictar, se está trabajando. ¿Y para qué sirve esta convención? ¿Para qué sirve la Universal? Para que los países, la mayoría de los países, los 193 o 97 países que están, no sé cuántos van ahora, porque hay algunos que salen, trabajen de manera consciente y unificada en los derechos de un grupo, de un colectivo, que en muchos casos no es que sean vulnerables, sino que son vulnerados, que es la gran diferencia. Hablar de vulnerados parece ser que ya viene fragilizado, pero en realidad es la sociedad con su forma de vida, con ese cúmulo de estereotipos, prejuicios y conductas discriminatorias que tienen hacia las personas mayores. Yo hablo en terceras personas, pero en realidad debería decir, me debo incluir. Pero lo digo así, de esa manera, y después ustedes corrijan. Entonces, que los países, todos estos países, comiencen a trabajar de manera coordinada y que los estados asuman compromiso. Por ejemplo, el tema del cuidado del medio ambiente es un derecho humano y que nos involucra a toda la humanidad. Pero bueno, acá Argentina en estos momentos se ha apartado, como se quiere apartar también, o se ha apartado de la OMS. ¿Qué vamos a hacer? Nosotros estamos declamando y la convención y todo esto, pero bueno, el Estado no ayuda, no va a ayudar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Esa es la pregunta que dice, ¿qué hacemos? Tenemos el derecho a la no discriminación, que es uno de los número uno, que tiene la convención, que ninguna otra legislación o tratado internacional lo dice, la discriminación por razones de edad, dice no discriminar por algunas condiciones, dice así, pero esta sí lo dice específicamente, no corresponde, prohibido discriminar por razones de edad, o sea, prohibido que a mí me digan, no te doy un crédito porque vos tenés tantos años, como dijo ahí, a ver, Jacqueline, que le empezaron a hacer bullying porque quería estudiar. Acá la convención dice, tenés el derecho a estudiar, y no tenés límite, lo podés hacer, tengas 100 años, podés seguir estudiando, como podés enseñar también. Bueno, sin embargo, ahí tenemos que eso de dónde viene que le hicieron bullying, de la cultura misma. ¿Y esa qué hizo? Terminó un poco marginándose, automarginándose. Bueno, a partir de eso, que cometen varios esa misma conducta, porque no toleran un ámbito de violencia, es una violencia simbólica, o como la quieran llamar,
Bueno, así pasa a muchas personas que abandonan algo que quieren, que sueñan y no lo concretan. Ese abandono, esa automarginación termina luego en una especie de pena o digámosle depresión. ¿Y cuántas personas más terminan deprimidas? ¿Y qué pasa cuando la gente se deprime en general? Es un problema también de salud pública, ¿sí? Bueno, esas cosas también tenemos que analizarlas porque no queda ahí en esa persona que se excluyó. La sociedad es un modo de vida de excluir a la mayoría. Digamos, no, yo no excluyo, yo no margino, yo no discrimino. Bueno, en realidad la discriminación es un acto o es una conducta que no la notamos, está impregnada en todos lados y está invisibilizada, no la vemos como algo negativo, porque la hemos normalizado. Y esa es una tarea que todas tenemos que tratar de construirla. Bueno, ¿cómo? Hay diversas formas. En el caso de la asociación, nosotros hacemos estas charlas cada vez que podemos, pero usamos el arte. El arte, o sea, hacemos un diálogo entre el arte y el derecho, o sea, una conversación sería así, para mostrar de una situación cotidiana lo que pasa en la realidad y ahí la misma gente o uno va direccionando para que vean cuántos derechos se vulneran. En la Convención tenemos, por ejemplo, el derecho humano del consentimiento informado. Y vieron lo que hacen a veces muchos médicos hoy en día, ¿no? Que cuando va una persona mayor con su acompañante, más joven posiblemente, ¿qué hace un médico? ¿A quién se dirige A la persona más joven. a la persona más joven? A la persona Normalmente, más joven. sí, la mira, le indica, y la otra persona no es escuchada, por más que quiera decirle que le duele en tal lado, que le pasa tal cosa. Hay una cuestión de hacerle una receta rápida y ahora encima se la hace digital, ni siquiera ya las tocan. Bueno, ese es otro tema, esta digitalización que se ha impuesto, y que por ahí alguien dijo que, no sé, estuvimos hablando de democracia, pero nos consultaron que a la mayoría, a la gente, a la población, si queríamos estar digitalizados. ¿Lo habrán consultado aquellos que inventaron el sistema digital tecnológico? No, no solo no consultaron, sino que además te tienen que facilitar el acceso a esa posibilidad. Si vos Sí. no tenés un smartphone, no tenés conexión a internet, que está bastante cara la conexión, ¿cómo te comunicas? Hay gente que ha ido a la oficina de PAM y le han dicho el trámite es online, estando en la puerta de la oficina. Digo, eso es violencia institucional. Es violencia institucional tal cual. Por eso, cuando hablamos de democracia, ¿y dónde está esa democracia? ¿Dónde está? Si no hubo una consulta de que queríamos estar, perdón, ¿me fui? No, no, te estamos ¿No? escuchando. Se te escucha. Bueno, no hubo una consulta para llegar a que aceptemos todos eso, o ni siquiera un porcentaje alto, nada. Lo impusieron y listo, aprovecharon la pandemia para decir, bueno, esto es útil, pero lo dejaron. Claro. Mucha gente mayor sobre todo, eh, quedó abandonada. Fuera del sistema, ya relegada porque no pudo engancharse al trencito tecnológico y generó mayor dependencia todavía cuando el viejo, la vieja necesita y quiere también primero por sí mismo manejarse con la mayor independencia posible y hacer todo lo posible, en principio por cuenta propia, por una cuestión de amor propio, ¿no? Y de necesidad también personal, de dignidad. Esto fue un tren que mucha gente ya había perdido cuando se largó y además no se acompañó con recursos para esas personas, tampoco como dijo recién la compañera,
Y bueno, está en todos lados esto, porque también está en la farmacia, veo permanentemente cuando estoy comprando los medicamentos, tengo que darle el celular, tengo que mostrarle la aplicación, en mi caso, por la obra social que yo tengo, y veo a los viejos que algunos llegan sin celular y le están diciendo, pero yo no lo puedo atender, usted todo lo que reciba lo tiene que... Y está el viejo ahí desamparado con su circunstancia terrible. Son las pequeñas y cotidianas momentos en que uno ve cómo le fueron quitando la dignidad porque al sistema le convenía, porque era el modo de avanzar en el tiempo, porque bueno, la pandemia acá en Argentina permitió hacer por necesidad un avance de 20 pasos sin que estuvieran dadas las condiciones económicas, tecnológicas, formativas, educativas para llegar a ese punto. Así que el que pudo, pudo y el que se perdió en el camino, lo lamento. Exactamente. Bueno, a eso me refería, que fíjese cómo hablamos de democracia sin que exista democracia y cómo hablamos de los daños y perjuicios que esto provoca, porque hay muchos daños. Por ejemplo, ¿no? Doy un ejemplo de los tantos. Estafas, estas estafas informáticas, digitales. ¿Cuántas personas han visto vaciadas sus cuentas porque, bueno, le dieron la clave por confiado a personas que son delincuentes, ¿no? ¿Y qué hicieron los bancos? Dijeron, no, ¿para qué le dan son culpables ellos? Porque no tienen que darle los datos. Claro, pero ahí está, si le imponen, por eso es muy importante pensarlo con esta lógica. Si le imponen una cuenta digital, le obligan a que, bueno, se manejen de esa manera, pero el sistema informático bancario es frágil y saben que hay gente que va muy avanzado y comete estos hechos y aprovecha el desconocimiento, la forma de convencer a otro. Esto no debería ser que la misma persona que sufrió el daño lo tenga que asumir. Los bancos deberían asumir en su totalidad la reparación económica de las personas que han sufrido esta estafa. Bueno, eso la gente por ahí dice, no, pero ¿qué lo voy a hacer? Porque en definitiva yo le di la clave y se siente culpable encima, porque es verdad. Sí, claro, se culpa. Culpa. Bueno, ese es un tema también que si lo empezamos a instalar, lo empezamos a difundir, lo empezamos a ejercer el derecho, porque hay un derecho en la convención que se llama el derecho, el que dije, el deber informado, el del consentimiento informado, que es aplicado para las cuestiones médicas, pero también está aplicado para estas otras cuestiones. Si uno va a leer la ley de defensa del consumidor, también se nos considera a los usuarios, a los consumidores, hipervulnerables, más en un caso de personas que no saben manejar estos aparatitos, o sea, los celulares. Entonces, si tenemos una ley, la convención, que dice todo positivo a favor de la persona mayor, si sumamos lo que dice la Constitución Nacional, que también se tienen que observar medidas positivas o preferentes en favor de las personas mayores, si tenemos una ley de defensa del consumidor, todo eso debemos tenerlo en cuenta a la hora de que cuando le consultemos a un abogado, ustedes digan, si les llegó a pasar, ojalá que no les pase, pero si tienen algún conocido o les llega, sería, bueno, manéjense con este tipo de leyes. Acá está una forma para No, fundamentar. pero esa realidad no la puede asumir un viejo común, o sea, no tiene un abogado, no lo puede pagar, no sale a litigar por lo que la ley dice o lo que corresponde, la gente común se la arregla, el sistema le propone, vos sos responsable de todo, arreglátela. Yo misma he ido más joven, hace años, a defensa del consumidor, siempre te tira, defensa al consumidor, no te esgrime la ley, te tira ahí, no, es una situación difícil, no sé si lo vas a poder resolver. Siempre es un asunto de uno,
siempre, en todos los momentos, las Pero a mí veces me que me parece, tocó vivir. perdón, Adriana, a mí me parece que justamente lo que estamos acá es para conocer que tenemos Sí, herramientas y obvio. poder, y bueno, se trata de eso. Si Pero lo querés, que planteo es que en la realidad la gente común no, en la realidad tiene es un donde tenemos, en la abogado, realidad es donde no, tenemos que plantearla. Pasa no con tiene muchas una... leyes, escúchame un poquito, Adriana, disculpa, Gladys, pero pasa también con las directivas anticipadas, que vos podés eh, hacerlas con anticipación, porque en el momento que las necesites seguramente no vas a estar en condiciones de poder ejecutarlas, pero quien sí se haga responsable de eso, sabe que existe un documento, una escritura pública que tiene fuerza acá y en cualquier lugar del mundo y que se debe cumplir con esto que vos pediste. Porque Perdón, cualquier Ujú. médico, cualquier director de hospital te puede decir, no, esto no tiene validez, esto, ¿y vos qué le vas a decir? O el familiar que está preocupado o afligido, ¿qué le va a decir? O sea, todo esto yo creo que una parte de todo lo que estás contándonos, Gladys, y que es tan importante, sirve si lo hacemos conciencia, lo difundimos, porque forma parte de la educación que no tenemos. No estamos educados ni en los derechos, ni en las herramientas que podemos usar. Y esa es la parte que nos falta, saber que tenemos la herramienta y que la podemos usar. Garantías no hay de ningún tipo en nada en la vida, pero la herramienta está perdón, y si lo sabemos, la usamos. perdón, quería, con respecto a eso, muchas veces sabemos cuáles son nuestros derechos por lo que fuera, por amigas o por mentas. Sabemos, por ejemplo, que las obras sociales te niegan muchas veces tratamientos oncológicos que recomiendan médicos porque son más caros que los que ellos quieren aplicar y Sí. tienen obligación de darte lo que el médico te recomienda y lo niegan y tenés que poner un abogado. También sabemos, algunos, creo que la mayoría, que creo que fue durante eh, algún gobierno kirchnerista, se les impidió a las obras sociales, a las prepagas, aumentar la cuota por cambio de edad, de década. Lo siguen haciendo. También sabemos que no tienen derecho a rechazar a alguien por edad. Yo ayer entré en una obra social porque no sé qué es lo que está pasando con las obras sociales, Sí, sí, pero sí. todas están de oferta, todas están así tratando de buscar asociados. Entonces escribí a unas cuantas. Te aceptan si tenés hasta 59 años. Ah, cada vez menos. 59 años. Y tengo un amigo que estaba en una obra, ¿cómo es que se llama? En la obra del Hospital Italiano. Prepaga, sí. La prepaga que él tenía sale del hospital italiano y él tenía toda su historia clínica y cosas muy densas hechas ahí, quería seguir con esos médicos. Entonces va manteniendo su prepaga, quiere incorporar el hospital italiano. ¿Saben cuánto les pidieron el año pasado? 12 millones de pesos por Una mes. locura. Ahora me pregunto, ¿cuánto tiene que ver el decreto de necesidad y urgencia en esta desregulación y Es que que le eso sí. permite a las obras sociales prepagas manejarse libremente? Porque nosotros no estamos ahora en un estado pleno de derecho. Absolutamente. Y estoy de acuerdo con Gladys, uno no puede estar con el abogado al lado. No, claro. Es decir, además que es un desgaste económico, es un desgaste mental muy grande, Claro, pero si no conocemos Sí, las leyes, nos tenemos que atener hasta totalmente. que el fiscal de turno nos diga. Así es. Nosotros no podemos pedir, por ejemplo, por la aplicación de la convención. Yo creo que sí. Yo siento que todo esto es mucho más complejo el camino, insisto con lo que dije hace un rato. Una persona común de los barrios, acá yo soy de Matanza, no aclaré cuando hablé, vivo en San Justo, en el Gran Buenos Aires, y bueno, he andado por La Matanza toda mi vida
como adulta y trabajadora. En definitiva, en la cotidianeidad, uno se arregla con el vecino, no con el abogado, digo, para la gente común, con la información que tiene en la escuela. Bueno, fui docente, que le da el maestro, que le da el vecino que tiene más formación, pero a la hora de tratar de resolver a fondo el asunto, no hay medios para ir a litigar, para ir a enfrentar lo que el sistema hace. Voy a dar otro ejemplo, ustedes dieron de la obra social. En tiempos de pandemia, con lo bueno y con lo malo, el gobierno de Alberto decretó que los medios, la tecnología, el Internet, ahora no me sale exactamente en los términos, pero bueno, básicamente que el Internet debía ser considerado de necesidad y urgencia y no podía aumentar. Bueno, las empresas siguieron aumentando lo que se les cantó y todo siguió avanzando hasta precios astronómicos, aprovechando la demanda y la necesidad tecnológica. Es una muestra de lo que es el capitalismo salvaje, en los buenos y en los malos tiempos, en los medianos. O sea, cada vez están más acorazadas las empresas, cuidadas por ese sistema de derecha, derechizado. Es muy complejo. Entonces no es tan sencillo para una persona de entre los barrios salir a litigar porque están vulnerando mis derechos. Esto es lo que yo planteo. Los tengo que conocer, estoy de acuerdo, es imprescindible, pero faltan asociaciones, faltan espacios colectivos donde la gente pueda recurrir a buscar esta información o a sentirse apoyada y acompañada. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Sí, así es, cierto. Ni imaginemos lo que es esto en el interior de las provincias, no en las capitales, en el interior de las provincias. Sí, bueno, el tema es que Yo lo que quería recordar respecto de las obras sociales y de las prepagas es que siempre fueron a la justicia y consiguieron que la justicia avalara lo que, o sea, que dejaran sin efecto lo que había, tanto cuando en la época de Alberto como en épocas anteriores, siempre ha sido la justicia, por decirlo de alguna manera, con las fake news y con todas estas cosas, ha sido la justicia la que ha dejado sin efecto los cambios que proponían los ejecutivos. Porque la justicia ya no es independiente y trabaja para el poder fáctico, para el máximo poder y el gran capital. Esta es la realidad. Entonces, nosotros enunciamos lo que quisiéramos, la convención la tengo que conocer a fondo, tengo que colaborar, tengo que ayudar, tengo que entenderla por mí y por los demás, pero en la práctica pasan otras cosas, insisto, con lo mismo, ¿no? No, es muy cierto, pero pienso que por eso también estamos en año electoral de recambio legislativo. No, no es más que eso, pero tampoco es menos. Y creo que si las personas que vamos a votar tenemos conciencia de cómo se construye la parte visible del poder, sabemos que hay más, que hay cosas mucho más profundas, dejaríamos de elegir esto que parece una solución y es otro espejito de color, igual que lo que trajeron los conquistadores cuando vinieron a América. A mí me parece que es importante, más allá del resultado. Ojalá ninguna de nosotras necesite em, estas acciones legales, ¿no? Porque significa que están siendo vulnerados los derechos que nos dimos cuenta y necesitamos reclamar. Ojalá que no nos pase. Pero si nos pasa o le pasa a algún conocido, creo que es importante saber que tenemos herramientas. Cuanto más personas lo sepamos y cuanto más personas nos demos cuenta que no es lo mismo que gobierne uno que otro, puede que las cosas empiecen a cambiar. Creo que hay que recuperar humanismo. Eso es lo que falta, humanismo. Nos descartan por viejos, nos descartan por mujeres, nos descartan por pobres. Digo, es una lista larguísima, basta. Y sobre todo a la mujer que es atravesada por todas esas variables que
que bueno, es un cúmulo de situaciones y a pesar de todo es la que más vive, ¿vieron? O sea, en el promedio de vida, la mujer vive más que el hombre. Bueno, esto que estamos hablando Más también se relaciona con la otra fecha que le quería hablar, que era la toma de conciencia sobre abuso y maltrato en la vejez. Ayer también fue un día, que es un día internacional, ya fue declarado por la ONU, no por la OEA, y que tiende a reflexionar, y en este sentido sí nos vamos directamente a que la violencia, además de ser distintos tipos de violencia, física, patrimonial, emocional, psicológica, simbólica, todas las violencias. La otra violencia que tenemos ahora, por si fuera poco, es la institucional, y no es la institucional de los policías, sino la institucional del propio Estado, que es el comprometido a garantizar los derechos. Ya se fue la mano con todo eso, ya es sí, como que estamos hablando por pura ilusión, de la convención, pero estamos ante una situación que se trataba a las personas mayores, de viejos meados, bueno, en el caso de discapacidad, también dijeron, el problema no es del Estado, que haya un chico con discapacidad, un problema de la familia, la medicación que se la retiraron, o tienen que hacer determinados requisitos. Fíjense que en este fallo último que le obliga a restituirle el 100% de los remedios, a las personas que se la había retirado el gobierno, el fallo de Mendoza, de un juez de Mendoza, obliga a restituirse. Y han detectado que a muchas de esas personas, en ese informe, en ese fallo, se remiten a un estudio que hizo la Defensoría del Pueblo de Córdoba, que muchos no pudieron inscribirse porque no sabían el uso del celular, o sea que por eso quedaron afuera, ¿no? Como que estaban dentro en la categoría de que no les hacía falta recibir los remedios, y resulta que del estudio que hizo la Defensoría da cuenta que es que no tenían o no sabían cómo manejarse o no tenían nadie que los ayudara para poderse inscribir en ese formulario que les había mandado el PAMI. Bueno, es terrible, o sea, encima se lo cuestionaron, por supuesto, al fallo de primera instancia, ha ido a la Cámara ha reconocido que tienen que restituir. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han hecho reclamo con los remedios que el PAMI se los haya negado, porque ahí también, a pesar que yo la entiendo a Adriana que dice, oh, tengo que ir a un abogado, tengo que ir a esto, y claro, sí, es tiempo, es mala sangre, y hay gente que no conoce esto, no conoce, no le interesa los derechos de las personas mayores, no le interesa la ley que esté referida a esta temática. Bueno, entonces es bastante difícil encontrar a alguien que las comprenda. Pero lo cierto es que si ustedes tienen ese inconveniente ante el PAMI, lo que deben hacer es una denuncia a los funcionarios del PAMI, denuncia por desobediencia a la autoridad. Ya esa es una cuestión penal, ya no necesitan ir con abogado, aunque les recomiendo que sí, que lo hagan. Pero en ese caso, para hacer una denuncia, dejen tantas denuncias para que saturemos el sistema judicial, para que se molesten, porque se imagina que les entra una denuncia penal por desobediencia de la autoridad de los funcionarios del PAMI, porque no cumplen lo que dice la sentencia, 1, 2, 3, le papelamos, le llenamos el sistema judicial con las denuncias por desobediencia de la autoridad. Es trabajo que ellos después no se la van a bancar los jueces. Entonces también van a salir a ponerse al lado de la gente que está padeciendo, para decir, no, a ver qué podemos hacer, porque si no están muy cómodos, los jueces ganan su sueldo es muy alto, pero bueno, están cómodos. Si la gente no les hace trabajar, entonces, bueno, yo le diría que sí, las comprendo, sobre todo a Adriana, que es la que plantea este tema, pero es que no tenemos otra. Eh, si no, vamos por el lado de la vía judicial, porque la otra es la calle, como hacen,
pero ahí está. Más de una vez, más de uno ha perdido su vida porque los han reprimido y malamente. Bueno, también la calle, pero también vía judicial, también el hablar con el vecino, con todo el mundo, ver lo que está pasando, porque hay que concientizar, hay que difundir. La cuestión es que tenemos que tratar de unirnos en estos temas, porque si no, siempre vamos a estar haciendo catarsis. Vamos a estar en esa Gladys, situación. Exacto, estamos entonces, haciendo... Perdón, sí, Mónica, dale. entonces sí se tiene que restituir a los adultos mayores lo que le quitaron de los medicación, se tiene que Sí. restituir, o sea, el PAMI se los tiene que reconocer, Así es. o no, porque ellos decían, yo fui a consultar y por mi mamá, que le sacaron unos medicamentos, y entonces me dijeron que no, porque ella cobraba más de la mínima, no sé qué, pero la cuestión que hay algunos medicamentos que son incomprables. No, bueno, Es una locura. otro día vamos a hacer otra charla, no sé si será con ustedes, si quieren, hacemos un conversatorio para tratarlo, para que conversemos sobre los fallos. Uno sobre este fallo de los medicamentos, otro sobre aquella ley de la movilidad de Alberto, que también les quitó un montón de beneficios para los jubilados. ¿Se acuerdan hay muchos jubilados que cobran menos a causa de esa legislación que la han declarado inconstitucional? Bueno, son dos fallos bastante interesantes, bastante importantes, pero en este caso puntualmente de los medicamentos, la justicia de Mendoza en primera instancia dijo, tienen que devolverle, tienen que restituirle ese derecho, y la Cámara, porque el PAMI apeló, la Cámara le dio la razón al juez. Por ende, si el PAMI hoy se niega a proveer ese beneficio, agarren y denuncien, pidan el nombre, quiénes son los que me dijeron que no, los funcionarios del PAMI que hacen los desentendidos, denuncien. ¿Cuál es el delito que están cometiendo? El de desobediencia de la autoridad. Y ese es un delito que, si bien sería un delito provincial, porque es de cada provincia, el de desobediencia a la autoridad, pero ahí, incluso a mí me parece que como está dentro de la justicia federal, debería intervenir también la justicia federal. Eso, en cualquier ámbito, sea que lo introduzcan la denuncia por la vía de la justicia ordinaria provincial o por la vía federal, cualquiera sea, van a remitir al juzgado competente, al fiscal competente. Yo les aconsejo que hagan eso. Aunque diga, bueno, sí, pero ¿qué vamos a conseguir? No, eso es una molestia para los juzgados, tener tanto trabajo, porque alguien se va a tener que agarrar todas esas casuísticas y largar algún precedente. Pero si nada dicen, no esperen ninguna mejora de nada. Y otra cosa, lo de las sillas de ruedas, Bueno, que no las envían más. Yo tengo a mi mamá que está con una silla de rueda provisoria, se le rompió la ruedita, pobre. Dice, Mónica, llama, yo conozco una persona que trabaja en el PAMI, pero me dice, le van a llegar a la casa con un aviso, si en la silla de rueda, y nunca llegó. Bueno. Así que es todo un tema. Quiero decirles Así que algo. ahora Yo he trabajado 12 años en el PAMI y he trabajado en médicas, y no es un problema de los empleados, porque está todo centralizado en Buenos Aires, y Buenos Aires está manejado por gente del gobierno. Es gente puesta por el gobierno, entonces han achicado el PAMI de tal manera que no están proveyendo ninguno de los beneficios que había antes. Y yo estoy afiliada ahora porque cuando me jubilé me afilié a PAMI. Y yo no he tenido, por ejemplo, el 100% nunca desde que me jubilé, y los remedios que tomo son carísimos y nunca bajo de 40 y pico de mil pesos Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que
coincido con Gladys que hay que denunciar. Hay que denunciar y hay que denunciar y denunciar porque que llegue a Buenos Aires. Los que tienen la responsabilidad es el coordinador ejecutivo a nivel nacional, porque es el que tiene que, se han echado un montón, acá en Córdoba han dejado un montón de pueblos sin agencia, porque han echado a los Sí, empleados. sí. Pero imagínate, tiene que manejarse en una silla de ruedas, imposible, porque ahora está rota. Yo no sé, le prestan, y así que no sé, no Pero sé. de Es todo todos un modos tema. deberías ir al PAMI, a la gente que provee sillas de ruedas, porque a veces hay sillas de ruedas que devuelven y que que puede estar en mejor condición que la que vos tenés. Perdón, Sí, pero sí, sí. lo que yo estoy sintiendo es que estamos otra vez en la solución individual. Y creo que la solución no puede pasar por lo individual, es decir, individualmente atender tu reclamo, Mónica, individualmente atender mi reclamo por lo que cuesta la obra social, la prepagan lo que sea. El tema no puedes y buscar un Claro, abogado, sí, yo coincido. no puede pasar por lo Sí, individual, porque justamente ese es el triunfo de ellos. Es decir, aislarnos de forma tal que todo lo tengamos que hacer a pulmón y como podamos y sin ningún apoyo para luchar contra el sistema, nada más ni nada sí, menos que el contra el sistema. sistema. Sí, sí, sí. Y hay Sí. cosas que son gravísimas, como las que estuvimos hablando. Hay cosas que son cotidianas para las que vivimos en Buenos Aires o cerca de Buenos Aires. Las barreras arquitectónicas que tiene Buenos Aires para que una persona mayor se mueva. Los Sí, colectiveros imagino. que se recontracagan de arrimarte para que puedas subir. Los subtes que las escaleras mecánicas no funcionan, las veredas que están hechas puré, especialmente y en las zonas céntricas especialmente, pero también en los barrios. Todas esas cosas nos están diciendo, estás de más, no hay posibilidad de que hagas nada, porque yo no voy a poner un abogado porque tengo EPOC y necesito la escalera mecánica para salir del subte, o necesito un ascensor que cortan para no gastar luz, ni pelearme con los colectiveros para cada vez que tengo que subir o bajar de un colectivo. ¿No es cierto? Yo creo que tenemos que tratar de, no sé cómo, pero de ser creativos y de buscar algo que sea un movimiento no individual y de expandir conciencia en la gente que todavía no lo tiene, porque hay un montón de gente que no es como nosotros, que piensa que, y bueno, las cosas son así, y bueno, el doctor es tan bueno y me da la receta cuando tiene ganas, o cuando la secretaria se acuerda, pero es tan bueno, y gracias que tenemos esto. Todos esos argumentos se escuchan y son lamentables. Sí, 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 sí. Y bueno, yo lo que, por ejemplo, en esta reunión somos nada más que 14 personas que somos interesadas. Hay una baja en la participación muy importante. Y coincido con vos que se apunta al individualismo porque mientras menos gente haya reclamando, y Menos bueno, pero hay que molesta. buscar la forma de hacer, qué sé yo, Claro. amparos colectivos o Pero además alguna también, por cosa que... ejemplo, el título de este encuentro, Derechos Humanos. Hay mucha gente que asocia derechos humanos con el derecho o con el reclamo Con, de las madres de con Plaza los de Mayo. desaparecidos, sí, Exactamente. con los desaparecidos. Lo centran ahí. Tampoco les ha dado curiosidad, porque por ahí te pueden decir lo que quiera cualquier persona, cualquiera te puede decir lo que quiera. Basta con que vos
googlees y leas un poquito a ver de qué se trata, cuándo surgen, por qué surgen, qué alcance tienen. Digo, eso ya depende de la curiosidad propia, pero si no, me parece que es mucho, mucho lo que falta a nivel cultura ciudadana, cultura cívica. Porque en Sí, definitiva, sí, ¿qué estamos sí, haciendo? sí, sí, Estamos proponiendo soluciones para el bien común. Eso es lo que estamos sí, haciendo. sí, Después eso. cada uno en su casa, en lo individual, dónde veranea, cómo veranea, dónde se compra la ropa, qué come, son decisiones Y bueno, por personales. eso Pero acá estos estamos hablando espacios de lo común. colectivos, por eso estos espacios colectivos como la red, Somos Red o la asociación en la que estamos participando nosotros, va sumando gente porque de lo que se trata es de informar. Miren, yo les digo, yo trabajé en una ONG 30 años y en los años 80 íbamos a las marchas de las mujeres, al encuentro de mujeres. Al principio éramos 30, 40, después fueron 100 y ahora son millones de mujeres que participan. Entonces, de lo que hay que hacer el mismo caminito que hicimos con los derechos humanos de las mujeres, ahora con los derechos humanos de las personas De mayores. los Claro, adultos yo diría mayores. con los derechos humanos. Sí, Nos pero toca son los todo, derechos. Lo digo. que pasa Ahora es que porque estamos... Hay una diferencia. El feminismo copa las calles con una fuerza increíble y los viejos ya no tienen esa fuerza para copar calles, organizarse, movilizarse todo el tiempo, Y bueno, pero que si hay que uno generar esa comparara dos conciencia. movimientos tendría. Hay que generar esa conciencia en los jóvenes, porque hay Sí. muchos jóvenes que están trabajando por los derechos de los adultos y que tienen conciencia de que alguna vez van a ser viejos. Pero si nosotros Mirá, no nos esto sería sumamos, negar que hay un problema hay un problema muy serio en la sociedad entre todos los individualismos, que es el edadismo, que es primero Sí, no el edadismo. reconocer que pronto, muy pronto, en 5, en 10, en 20, en 30 o en lo que sea, yo también voy a ser viejo, primera parte. Segunda, la necesidad de discriminar por edades y si sos viejo, volvemos entonces al tema del inicio, aparece el tema de no me banco a los viejos, no me banco la fachada, no me banco sus arrugas. Esa persona es vieja y no entiende nada. Esto pasa también al interior de mi familia. Empecé diciéndole, yo no me considero la persona más inteligente del mundo, tampoco tengo formación, he trabajado, soy profesional, trabajé toda mi vida, pero yo ahora ocupo un lugar en la familia por ser vieja y no me animo a debatir este tema. No me boludez porque soy vieja. Soy vieja, no pelotuda. Claro, Tengo a veces lo ganas mismo, de decir. claro. eso mismo lo he tenido que decir yo en reuniones de jóvenes de la familia. O sea, no Bueno, soy boluda, soy vieja nomás. para mantener Me cuesta Claro, para así mantener como, el así equilibrio como, familiar en una familia que son todos caciques, me callo, me aguanto y no soy claro, yo misma. sí, Así que es así de sencillo. Empieza al interior de mi familia claro, y sigue por el mundo en montones de otros aspectos, ¿no? Mis hijos se dan el gusto, son cuarentones mis hijos, no son bebés. Se dan el gusto de revolearme los ojos frente a un comentario o a un no escuché. Vos estás sorda, vos estás ciega, sí, vos no sí, entendés nada, mamá. sí, Esto sí. es algo como común, lo dicen con una naturalidad terrible. Y sí, yo voy perdiendo cierta cosa de mis sentidos, de mi equilibrio, de si escucho bien, de si veo bien y todo lo demás. Pero no hace falta que me lo degrades a ese punto y de este modo te apoyes para decirme que yo no estoy entendiendo el mundo actual, no sé nada, no entiendo lo que Claro, pasa. lo que pasa que le damos lugar a la paz mental antes de discutir y de seguir discutiendo, ¿no es cierto? Claro. Ahora, así como el edadismo es la discriminación por la edad, el viejismo
mismo es la discriminación por ser viejo. Entonces, por eso tampoco nosotros tenemos que permitir que nos digan viejos, porque no somos ¿Por viejos, nosotros qué? tenemos nombre, apellido y A somos mí me adultos gusta que me mayores. digan vieja. Por eso tenemos que aprender nosotros mismos a respetarnos a nosotros mismos, Mira, ¿sí? el viejo para mí es Tenemos un un nombre, un sustantivo. apellido. No, eso no estoy de acuerdo. Viejo para mí es un sustantivo, no un adjetivo. Claro, Es un totalmente. Claro, sustantivo. pero la Soy palabra vieja no es lo orgullosamente mismo. vieja. Pero por Soy eso tenemos que también orgullosamente superar vieja. estos viejismos para mí, Viejismo para es mi otra forma de cosa. pensar. Lo Viejismo que es pasa otra es que hay que cosa. descargar, hay que sacarle la Viejismo. carga negativa a la palabra viejo. Disculpen, Hay que chicas. sacarle la carga negativa a la palabra viejo. Porque en Sí, otras culturas, ordenemos el ser debate, así viejo nos entendemos. te da mucho respeto. Perdón, creo que también pasa que en realidad somos las primeras generaciones de viejos que llegamos diremos, con ganas, que llegamos negando que somos transparentes, que somos descartables, invisibles. Invisibles, todas esas cosas. Descartables, no. También por ahí es como que deberíamos también trabajar dentro de la familia y de alguna manera socialmente la no invisibilidad, el estar y el estar con conciencia, con más o con menos conciencia, porque yo puedo tener poca conciencia porque tengo 80 años y me están fallando las neuronas, pero creo que hay algunos de 20 y de 30 que no les fallan las neuronas, pero les falla toda, diremos, la experticia reflexión. vida. Además, Claro, discúlpenme, pero convengamos en que el envejecimiento de la sociedad es notable. La baja de la tasa de natalidad es notable en nuestro país y en el mundo. Entonces, cada vez hay más viejos. Yo también estoy de acuerdo con la palabra viejos y viejas sustantivada, porque es lo mismo que se aplique vejeces. La palabra vejeces me parece encantadora, lo mismo que las niñeces. Pero el tema es que las sociedades van en camino al envejecimiento, ya en camino abierto. Entonces, el hecho de que nosotros nos empoderemos como viejos y viejas, esa es la circunstancia. Más Claro, allá de que a los jóvenes les caiga bien o no les caiga bien, al pito claro. con ellos. O sea, es un punto que tienen que manejar ellos y lo tienen que elaborar ellos en sus cabezas. Pero si nosotros nos plantamos como viejos y viejas, al que los jóvenes que se banquen ellos su propia juventud. La juventud es el periodo más breve de la vida humana. Y en este momento la vejez es el periodo más extenso de la vida humana. Exacto. Entonces, aprovechemos eso, plantemos las cosas desde ese lugar y que los jóvenes hagan lo suyo. Es decir, con contestarle, fíjate el porcentaje de viejos que hay en cada sociedad y qué porcentaje de viejos vas a tener en la sociedad argentina dentro de 30 años. Bueno, ahí tienen un panorama y van a tener que poner las barbas en remojo y punto. También se ha recorrido un camino impresionante, lo han hecho las generaciones anteriores a las nuestras, a su vez, paso a paso, porque yo me recuerdo niña y recuerdo que mi mamá, la mamá de mi amiguita de al lado, era una señora de 30 años en batón y ruleros y yo la veía súper vieja siendo una niña a esa señora de 30, pero además esa señora yo no recuerdo que haya tenido ningún proyecto más allá de ser la mamá de la señora de la casa, etcétera. No recuerdo nada más de esas señoras en su vida y en su mundo. Quizás fueron muy felices. Todas las generaciones siguientes salimos a romper
esas paredes, esos caminos, esos lugares que teníamos atribuido, hablando de mujeres por lo menos, y estoy muy orgullosa de ello, pero todavía está todo verde, hay un largo camino que ¿Sabés la seguir. cantidad de mujeres mayores que están iniciando una carrera universitaria? No porque Sí, la sí. vayan a ejercer, Sí, simplemente sí, porque quieren acá, estudiar. acá mismo en el grupo se presentaron compañeras contando sus experiencias, una estudiando en la Así que mirá cómo universidad, la fuimos otra. pasando, ¿no? De la mujer que se casaba y tenía como único objetivo su familia, a la mujer que trabajó, a la mujer que ahora, después de jubilada, y a lo mejor en una segunda o tercera carrera sigue estudiando. Digo, se abrió un mundo para las personas mayores. Totalmente, Lo que los jóvenes hacen con totalmente. eso es problema de los jóvenes, no es problema nuestro. Ojalá Claro. lleguen, porque la Perdón, realidad es esa. perdón. Sí. Yo lo que me quedé pensando, lo que decía, ¿no? Y las estructuras que nosotros tenemos de cómo era la mujer, cómo era el hombre, el niño, la niña, cómo era todo. Entonces hay mucho para volver a ver, para volver a darle otro significado a la edad nuestra. Yo me acuerdo cuando le acompañé a mi mamá a la doctora Epami, que era, no sé si la neuróloga o la psiquiatra, decía el nombre muy bajo. Y yo, Fernández, Fernández, como buena maestra, gritaba. Y una señora muy en forma tímida me dijo, cállate, porque cuando pases la doctora se va a enojar. Entonces yo le dije, no, no era tan grande, que se enoje conmigo. A mí no me dijo nada. Entonces, yo creo que con el tiempo se va a ver distinto. No está muy bien visto ahora que se quede, por ejemplo, el varón en la casa cuidando a los chicos, que no trabaje y que salga la mujer a trabajar. Eso es algo que, bueno, no estamos acostumbradas. Y Bueno, uno con lo que sabe no acuerdo con vos. No, nos vamos deconstruyendo al ritmo que podemos, cada una de nosotros, imagino. Ya algunas han pasado por estos de dilemas y otras verdad que sí. lo están Pero la atravesando, cuestión pero acá es pensar entre todas, no estar claro. de acuerdo, Sí, sí, porque no se obvio, puede obvio. estar de acuerdo con todo. Obvio, es nuestra tarea igualmente como mujeres de estos tiempos, Claro, de la edad que seamos y más con más orgullo si somos viejas, trabajar mucho en la deconstrucción de toda la cultura y todos los mandatos que se transmitieron en la sociedad, del lugar de exacto. nosotras como mujeres, del lugar de nosotras como esposas, del lugar de nosotras con las cuestiones de Investiga la género. familia. Con las cuestiones de género tenemos una gran tarea, han abierto el camino a montones de otras generaciones también, pero Sí, como como que no. viejas tenemos que sumarnos, plegarnos y deconstruirnos para andar el mundo Claro, plenamente, para transformarlo a la edad que tengamos. exactamente. Sí, sí, Les sí. digo una pregunta, después les voy a preguntar otra cosa más. ¿Qué opinan de estas frases que se dicen, ¿no? Dos, les doy dos. Después podemos inventar otra. O no inventar, sacar de la voz populi. Cuando dicen, mirá, qué bien, qué joven se te ve. Una. La otra, viejos son los trapos. A ver, alguien que, así en breve, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Y después les quiero preguntar otra cosa más. Eh, respondan ustedes a ver qué opinan, pero así en prieta síntesis, ¿no? Para no, porque si no, El tema de viejos son los trapos, se da muchas veces entre las propias integrantes de grupos nuestros, ¿eh? Hay gente que se niega gente de nuestra edad y con la que nosotros interactuamos, que se niega a ser tratada como vieja. Y yo creo que ese ejemplo de viejos son los trapos
realmente es muy, no es válido para aplicar a las personas. Los seres humanos somos niños, somos adolescentes, somos jóvenes, somos adultos, Y somos viejos. somos Eh, personas mayores. Esta es lo correcto. Somos no, bueno, personas mayores con nombre y apellido. es lo correcto para quien lo asume como correcto. No hay algo correcto o incorrecto. Aparte Es se una habla de Sí, vejeces. pero es Se habla como de una, igual vejeces. Si te pones es una como término persona pasa denominación. mayor, igual con el término abuelo. No, eso No, es no, otra no es lo No es cosa. lo mismo. Eso es mismo, otra No, cosa. no, no es persona lo no mismo. es mayor lo te está mismo. No es lo mismo diferenciando. porque No es lo mismo porque no todos las no todos personas los viejos mayores, son como Exacto, aceptás abuelos. vos, o los exacto, viejos, son exacto. abuelos. Con Pero jubilados se pasa lo utiliza cuando mismo. vos vas a Es una una categoría residencia, que, no, bueno, claro, cuando hay vos vas a que una residencia educar te a dicen la los abuelos. gente, hay que Y no educar. Sí, todos son abuelos. cuando vas a un comercio y también te llaman mamita. Entonces, la cuestión es que es una cuestión de Corazón, educación, Además, ¿viste? perdón, corazón te hablar de dicen. persona mayor, nos estamos referenciando a una edad determinada. Somos mayores Claro, Exacto. una etapa, que los jóvenes, estamos perdiendo entidad. una etapa. Sí, sí. Claro, porque Sí, prepárense a Perdiendo las que no les gusta entidad. la palabra viejos, porque después viene ancianidad. En los claro. rangos estadísticos, Exacto. hasta los Exacto. 78 años, ¿Qué no, pero fuera de preferible, viejo? broma, de 60 a Yo lo 78 somos viejos. Pasados los 68 ya entramos en somos ancianos. ancianidad. En los ancianos. Entonces, Exactamente. lo que es correcto o incorrecto, realmente, no sé, Es si entramos en lo que le cuestiones gusta a cada uno, lo que le gusta a cada exactamente. uno. Mira, Después, hay la normativa habla de personas mayores, exacto, exacto. pero Pero yo creo que la normativa es abarcadora. Como toda ley claro, se refiere por eso se le sacó el adultos claro, mayores para poner exactamente. Un personas término mayores, que es mucho más abarcativo el Y no, y persona no, abarcativo claro, y y no tiene propio, Personas. género. propio No, y del sin género. vocabulario de las leyes, exactamente, digamos, porque ¿no? adultos te Exacto. refería después a Todo hablar de depende adulteces, con en el cambio término personas como te lo mayores digan sabrás todo también. hecho. Exacto. Mira, a mí que me digan abuela de cualquier manera me cae mal, porque yo tengo solamente 3 nietos. Entonces, Sí, que cualquiera en la calle me sí, llame sí. abuela, soberanamente me Y parece. claro, porque no sos abuela de ellos. No, Sí, de Claro, no, ellos no, por totalmente. eso. Es claro. una condición, Pero es pero te como Acá repito, yo creo que se da, cuando te es la misma, decían mamita en la calle, cuando te claro, decían mamita en la calle. es lo Yo no soy tu mismo, mamita. es lo no, mismo. No, exactamente, es así. sí, Bueno, Pero sí, bueno. Compañeras, estamos leyendo algo que sucede culturalmente. Por ejemplo, Exacto. les voy a poner dos ejemplos. Una persona como Mirta Legrand, ¿alguien le llamaría abuela? No, me Bueno, parece ¿Alguien? no. Es una persona eh, no. que le llame Pero abuela, abuela. ¿Le si me llamarían a esa perdonan, persona? si me perdonan un exabrupto, yo le diría vieja de mierda. sí. Bueno, no, pero Bueno, a veces seamos serios. claro, Claro, Le a está llamarían bien, ella está perfecto. es Porque así. esta cosa de que tiene impunidad por la edad tampoco No, es no, bueno. no, no. No, no Tampoco es buena la romanticemos la discriminación, vejez. pero Claro. tampoco tiene que ser impune. No, 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 pero no. me refería a otra cosa, porque Sí, el término abuela, a esa persona, y yo creo que nadie se le ocurriría decirle abuela. ¿A quién le dicen abuela? ¿Saben a quién? A la señora que la ven un poco más humilde, vulnerable, a esa persona puede tener 90 años, pero si es una hidalga que, bueno, ya no sé no, si es común decir abuela, pero en cambio basta no, para que la vean, que necesita que la vean cabizbaja para
ponerle el rótulo de abuela o abuelita. Muchos lo Entonces, toman En muy las cariñoso. farmacias, en las farmacias, los médicos, los ginecólogos o los obstetras que les dicen a las mujeres gordas, ¿por qué? ¿Estás embarazada? ¿No estás gorda? Exacto, exacto. bueno, Digo, Hay que tenemos empezar un hay que problema empezar con a la contestarles, nominación de las Pelú. cosas. ¿a dónde quiero Yo ir? entiendo a Ah, dónde vos querés ir, Gladys. Entiendo lo que vos decís, pero me parece que hay que meterlo también en un contexto lingüístico de cómo nosotros nos manejamos en la sociedad con todas esas cosas. Y Exacto, está bueno que lo marquemos, porque yo he exacto. trabajado muchos años en PAMI y nos daban los cursos, nos los daban Yacub y Roque. Ah, Son las dos maravilloso. personas que más saben de gerontología en Claro, Argentina. sí, sí. Y sin embargo, los empleados de PAMI le dicen abuelos a A los todo el viejos. mundo, sí, sí, bueno, Abuelo, es así. abuelito. Y a no lo que pudimos sacarles el abuelo en años que Sí. hemos estado con las capacitaciones. sí, Qué Pero compañera, bárbaro. escuchás a los políticos hablar de los abuelos y que esto es en beneficio de los abuelos y para que los abuelos estén mejor. Es una cuestión de educación, no hay Sí, vuelta a Exacto. eso. yo creo que Por eso Pero por eso tenemos digo, que hablar con términos nosotros, correctos. nosotros tenemos que ser quienes impulsemos los cambios estos en la sociedad. Sí, el año pasado con Laura hicimos unos encuentros en la Facultad de Psicología, justamente en la cátedra de Yacub, sobre envejecimiento y medios de comunicación. Y tenemos una compañera eh, que es vieja igual que nosotras, ¿no? Pero se pone loca con el término. Tuvimos una clase escuchando la discusión entre esta compañera y la docente. Lamentable, porque es más, explicaban por qué y de dónde viene el término viejo, que es muy antiguo, ¿no? No es que apareció ahora. Y no había caso, porque bueno, a ella le remite, vaya a saber qué cosa. Estábamos en la Facultad de Psicología, así que hubiera estado bueno poder profundizar, pero bueno, no se dio. Y aparte la cátedra es de Averiguar qué le vejez, pasó. Claro, envejecimiento y medios de comunicación, de así se comunicación, llama. Y bueno, Yacub es el lo cierto director de la que carrera. Lo cierto es que son expresiones que están en la sociedad implícita y que la mayoría de las personas que formamos parte de esa sociedad las hemos normalizado. Ese es el problema. Es un trabajo muy profundo para poder lograr Sí. un cambio y lograr luego los otros cambios que queremos, los coyunturales, estos que se producen, sea votación a un modelo o no, porque si nosotros no tenemos incorporado lo viejista que somos, si en este momento yo les hiciera a ustedes una pruebita de cada una, les diría, vengan y entren y ustedes se imaginan una persona mayor y bueno, yo quisiera saber a qué persona mayor se la están imaginando y que le actúen como esa persona mayor, para que ustedes mismas se descubran si son o no viejistas de acuerdo a ese pensamiento que tienen. Ese es el tema, que no nos damos cuenta. Cuando hablamos a veces de jóvenes y viejos, parece que todo es algo antagónico, algo es binomio, o es algo que hay que luchar entre jóvenes, y no. Yo creo que tenemos que buscar la forma de trabajar desde las infancias, haciéndoles pensar que somos envejecientes desde el momento que nacemos. Y entonces a las personas que a veces trabajamos, porque decimos, le vamos a dejar algo de herencia a nuestros hijos, pero a ninguno se les ocurre dejarles de herencia una sociedad mejor, inclusiva para todas las edades, porque en definitiva es la sociedad que le quiero dejar a mis hijos. Pero estamos pensando bastante mal en general, no digo todas, yo creo que todos lo dicen desde el corazón y desde las ganas de cambiar, pero cuánto reflexionamos de nuestras propias conductas o de nuestros propios prejuicios que se nos han metido en la cabeza. Yo no digo que sea tenemos que actuar con respeto, yo creo que tenemos que actuar de una manera empática.
empática, ya sea con el joven o con el viejo. La empatía es siempre poner en el lugar del otro para poderlo comprender. Y esta es una cuestión muy difícil porque todos creemos que somos empáticas, simpáticas, y yo creo que nos falta muchísimo este proceso que nos va a llevar a hacer un cambio, que no sé si lo vamos a ver, pero por lo menos estamos iniciándolo y lo tenemos que Claro. llevar, continuar. Creo que tenemos que pensarlo que, bueno, si hoy no recibo beneficios, no importa, por lo menos hemos hecho algo para que vamos dejando huellas, como hicieron las feministas, pero las feministas, ojo, las feministas yo creo que ellas también son sectarias, disculpe que si hay alguna que sea feminista, son sectarias, digo, porque entienden que feminismo y defienden al grupo ese de la mujer joven o la mujer que todavía... No, hay muchos No, no, no feminismos, es no así. hay uno Hay solo, mucho hay feminismo, muchos hay feminismos, Hay no, hay mucho, muchos y feminismos. digamos la Y con historia el, del Y sí, y feminismo, yo no, te no puedo, y te puedo encasillemos. asegurar que las no, feministas de la tercera generación son más viejas que nosotros, tienen entre sí, 80 y 90 años y hay todavía se muchos, sí. movilizan. Sí, y Bueno, otra pero cosa que justamente la revolución de las viejas fue un movimiento que nació más allá de quién lo generó, de la mano de quién, cuándo y cómo comenzó. La idea era que el feminismo no se había planteado qué pasaba en la vejez, no se pensaban las mujeres viejas. Entonces fue el principio de lo que después fue la revolución de las viejas, más allá del bueno, recorrido en el la que... bueno, historia del Yo quiero decir algo más. Creo que el intríngulis chingulis que no nombramos aquí, de no nombrar vejeces, de no considerar algo que me gustó que recién dijiste, Gladys, que es somos envejecientes desde el momento que nacemos, es que como sociedad no tenemos resuelto tampoco algo muy importante que es que todos tenemos un ciclo de vida y que al final de ese camino viene la muerte. No se habla de la vejez también porque no hay que hablar de un tema que la sociedad no tiene resuelta. O sea, tiene muchas puntas esto y habría que pensarlo por todos lados, y esta es otra punta en la que también debemos pensar. La sociedad no tiene resuelto este tema, lo elude siempre, por eso también elude el asunto de las vejez. ¿Pero qué bueno, elude? está perfecto, el tema Adriana. de la Lo que yo muerte. El es que tema de la en la historia muerte ¿Y cómo lo también vas a la eludir elude, si por es eso, inevitable? es que no nos bueno, pero que no lo no tiene tiempo No para resuelto. entra hablar en de la la muerte. muerte. ¿Pero qué En tenés muchos que hogares resolver? no se habla del tema. Es algo que Estoy de No, no se habla. acuerdo, es que un cuesta, tabú. duele. Estoy de Es un acuerdo tabú. con Jacqueline, Adriana. déjenme hablar porque no he hablado casi No, nada. Ya nos Jacqueline, vamos. estoy de acuerdo porque hablan y gritan y gritan y gritan. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Adriana, me hizo reflexionar que así como es tabú la muerte, y solamente si sos budista meditas en la muerte, ¿viste? Pareciera que la muerte es algo que no hay que hablar, y claro, las viejas estamos cercas y con las arrugas, y entonces debe ser como algo así, como medio de tabú, como de medio de algo oscuro, algo que está mujer, ¿me entendés? Es como que puede ser que por ahí pase algo así como que no sé, siento que hay algo que ella abrió, Adriana, que es para mirar, no para contestar rápidamente, es para meditar, Para la pensar. reflexión. No, pero Claro. nosotros estamos hablando, tenemos también talleres de muerte digna, tenemos al doctor Soriano, que es un número 1, que lo tenemos acá en Córdoba, hacemos reuniones con él, en algún momento lo voy a invitar a él y les voy a hablar acá con las chicas, con las compañeras de Somos en Red, para que lo escuchen al doctor Soriano hablar de la muerte digna y lo que significa, ¿no? En realidad ha sido breve el tiempo, podríamos estar todo un día Sí. y realmente nos queda corta. Pero bueno, Pero no hay que está linda la contestar en charla. automático, me parece, Gladys. Vamos por más encuentros. Sí, me El parece que no doctor hay que contestar en automático. Yo también conozco lo de los cursos paliativos, o sea, conozco muchas cosas, pero me parece que Adriana tiró una punta para meditar, Me que parece no es, bárbaro no es pero otra tampoco cosa. podemos hablar por cómo siente el otro, Jacqueline.
por eso digo, Vos pero por eso necesitas un digo, tiempo, como Adriana no necesita contestar, otro, y cada una de nosotras tiene una relación de acercamiento o alejamiento con la muerte. Lo que no podemos hacer es prejuzgar lo que el otro siente. Esto de que si contestamos rápido o no contestamos rápido, la verdad que me parece que no cabe. Cada una sabe, las que contestaron no, y las que no. seguramente, yo estoy diciendo Bueno, que en mi caso, digo, por lo menos, ahí te parece mejor. En mi caso y es sí. un tema para reflexionar, que quizás me parece muy sabio el tema de que haya un rechazo hacia la vejez, está asociado a la cercanía de la muerte. Eso es lo que me hizo reflexionar a Adriana y se lo agradezco. Bueno. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora para hacer el cierre. Yo les quiero agradecer a todas que hemos compartido esta tarde de aprendizaje, de escucharnos. Y cuando quieran, siempre que haya tiempo, nos volvemos a reunir, Marita, haciendo Sí, otro sí, conversatorio con algún tema. me parece que esto no puede terminar acá, ¿no? Como Hay algo, no está tanto la para hablar, fecha. tanto. Sí, sí. Yo Así que, Gladys, solamente pediría una cosa, que se haga por Meet, no por Zoom, porque no he podido instalar el Zoom en mi computadora. ¿saben qué Y pasa? así, Que nosotros tenemos Zoom para los talleres, nada más, no oh, usamos no usan Meet. eh, Bien. no, no usamos Meet, salvo que, bueno, Bueno, que entonces, alguna quiera preparar con Meet, entonces eso lo podemos arreglar, en realidad lo podemos arreglar, Patricia. Yo bueno, no, si simplemente, no se hagan problema, voy a ver cómo tengo que llevar la máquina que me la vea, porque es una máquina bastante nueva, pero viste que ahora te las venden vacías, sí, entonces después tenés que pagar por todo. sí, sí, bueno, yo, me parece, bueno, riquísimo lo que ha pasado esta tarde, les agradezco a cada una, vuelvo a insistir en que todas podemos poner nuestro granito de arena compartiendo lo que sabemos, porque todas tenemos un saber para compartir. Entonces, vuelvo a reiterar la invitación para que se sumen a nuestro colectivo, para que den talleres o colaboren de alguna manera, porque hay mucho trabajo detrás de esto, ¿no? Y somos poquitas. Así que, bueno, eso, Gladys, ya seguramente volveremos a charlar, a ver cuándo podemos hacer un segundo encuentro y un tercero y un cuarto y todo lo que dé. Así que, bueno, de mi parte nada Gracias, más y muchísimas gracias a todas. gracias. Bueno, Gracias, muchísimas buenas gracias, tardes. Muy lindo, Marta muy lindo. Muchas y Que gracias. Gladys. se repita, Fue que se muy repita poderoso el pronto. encuentro por Gladys, gracias, y por todas que cada uno aportó su Gracias, no, me hubiera semilla. gustado hablar, no sé si alguna vez me escucharon, pero me hubiera gustado intervenir. Raquel, te escucho por la voz, qué lástima que entraste tarde. Bueno, pero ya vamos a organizar Vamos a hacer parece ser, otro. seguro. No, me hubiera gustado Claro, hacer unos aportes con relación a algunos puntos que dieron, pero bueno, ya se hizo tarde, quedará para otra oportunidad. Muchas gracias. Yo quien está realmente hablando es Raquel Palomé, que ella es una escribana, también forma parte de la asociación civil, tiene mucha experticia. Realmente, bueno, nos perdimos de escucharla a ella, pero bueno, nos va a faltar oportunidad prontamente, seguro que Marita Sí, nos me va a hubiera convocar gustado nuevamente. Ha dejar sido un algunos placer. puntos que superaran lo que fuera lo individual, algunas posibles alternativas, para que no quedara un discurso solamente en lo individual y propuestas de algunas cosas que pueden ser bueno, para sobre todo estos temas que estuvimos hablando. Estos temas Raquel, Lo podés particulares. hacer. cuando Sí, vos quieras también tenés abiertas las puertas de Somos para que vos también tengas tu espacio y podás hacer un conversatorio o un taller, lo que a vos te parezca. Muchísimas gracias. Bueno, vamos por más, entonces esperamos otros encuentros, acá estaremos.
Gracias, Ojalá. Gladys. Buenas Gracias por noches. todo. Gracias, compañeras, a todas. Gracias por sus aportes. Me voy con muchas ideas. Gracias. Eso es lo bueno, ¿eh? Eso es lo lindo. Así es. Tal cual. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Nos Chao. vemos. Chao. Nos vemos, Mónica.